Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Oscar, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. ¿Cómo le terminó de ir en el examen? Espero que bien, tenía mis dudas en las últimas dos. A ver, venga, lo solucionamos de una vez. A ver, ¿cómo le dio el primero? Bueno, el primero era CTP, Sí, container, y el segundo era CIP. ok, muy bien. Pero CPT, ¿cómo se escribía de acuerdo a lo que estábamos hablando? ¿El significado en inglés? O Buenas sea, noches, O, profe. buenas Buenas noches, noches, Oscar. Andrea. No, CPT y teníamos que escribirlo con la composición vista al final del video. ¿Cómo quedó? CPT podría ser sencillamente el puerto, o sea, Berlín, Alemania, Incoterms 2020, ¿no? creo que sí, o sea, creo que lo expliqué de otra forma, pero algo así. Igual no solo coloqué las siglas, sino le añadí algo más, no me acuerdo exactamente la respuesta, pero Bueno, sí. entonces CPT y CIP, muy bien. ¿Y cómo empezó la matriz de costos? A ver. Entonces, cantidad de toneladas métricas a exportar, ¿cuántas son? 100.000 kilogramos. Unidades. Perdón, unidades son 100 Son toneladas. cantidad 100 y unidad Ujú, tonelada métrica. Ojo con eso. tonelada métrica, sí. Perdón. Costo, precio de una tonelada métrica de coque son 210.000. Entonces, ¿cuántos dólares le daba? 55. 55,26. Toca tener los centavos en cuenta. Vale. Entonces, 55,26 multiplicado por 100 toneladas le da, ¿cuánto? Profe, Señora, a mí me quedó pues 57,52. 57,52. ¿Por qué? Sí, es que no me acordé lo que dijiste y lo que yo hice fue en base al precio que está ahorita el dólar. Pero para eso teníamos información aquí Sí, de de, 3.800, sí, de 3.800. Entonces, ¿en cuánto lo hiciste? ¿Con qué tasa? con la que está ahorita. Bueno, Sí, un podríamos poquitico decir, más, ¿te dio cuánto? 57. 52. Bueno, margen de utilidad, entonces 30 multiplicado por las 100. ¿Cuánto da? 3.000, 3.000. 3.000, claro. Muy bien. Y entonces el costo, precio de una tonelada métrica es de 210.000, entonces me da el valor total, son por las 100, 5.526,32 dólares. Bueno, entonces estoy asegurando en ese embarque 3.000 dólares, digamos, de utilidad, que eso es por 4 contenedores, pues es muy bajito realmente, pero pues sí se puede dar, ¿no? Pero igual estamos hablando de solo 100 toneladas, o sea, que, que inclusive podríamos ganar mucho más. De hecho, se gana mucho más, pero ganarse en solo 100 toneladas los 3.000 dólares, que estamos hablando poco más o menos de 10 millones de pesos, pues no es malo, siempre y cuando
se aseguren esos $30 por tonelada. Pero puede llegar a ser 60, puede llegar a ser inclusive 90, dependiendo de la logística. Entonces, por 100 toneladas que uno se gane $90 o $100 por tonelada, pues ya estamos hablando de $10,000 en solo 100 toneladas de coque. Entonces eso es mucha plata porque son 30 millones de pesos en un embarque pequeñito de solo cuatro contenedores. ¿Y esos Pues, valores quién los da, profe? pues normalmente los da el precio, el precio es un precio internacional de mercado, es decir, depende de cómo vayan subiendo y bajando los commodities, el precio en el mercado, ¿no? Entonces, hay un precio referencia, por ejemplo, para el crudo. Hay un precio de referencia para el carbón. Hay precios de referencia para todos los diferentes commodities. Entonces, por ejemplo, para los hidrocarburos en general, para el gas, por gas por metro cúbico. O, entonces, hay toda una serie, digamos, hay toda una serie de referentes en el mercado internacional, de los precios internacionales y depende cómo se esté cotizando, digamos, en los diferentes precios, los diferentes mercados. Entonces, hay un mercado, por ejemplo, del petróleo que tiene un referente que es el WTI, ¿cierto? O sea, es el barril en, eh, en Estados Unidos que tiene un precio que está más o menos en promedio, está como en $42 ahorita por barril. Y hay otro precio, por ejemplo, que es el Brent, que es un precio en Europa del barril, que está un poquito más, creo que está como en 44, $46 el barril. Entonces, uno puede tomar como referencia esos precios y entonces en los contratos, por ejemplo, que hay actualmente de petróleo, que hay actualmente de carbón, pues entonces hay unos referentes. El de petróleo normalmente hablan, por ejemplo, en Colombia de WTI más $2 o más $3 o lo que sea. Y también hablan del Brent más $1 o más $2 o más $3. O cuando está muy a la baja, pues hablan del precio internacional. Entonces, Brent menos $10, por ejemplo, que llegó a estar. Brent menos 10 precios en Colombia. Ahí estarían, pues, muy a ras, ¿no? Muy a ras los precios internacionales. Pero eso se da. Eso se da. Pero para eso están los precios internacionales referentes. Y digamos, hay unos mercados estandarizados, digamos. Entonces, en carbón, por ejemplo, uno tiene que ver cómo está el precio en Europa, cómo está el precio en Estados Unidos también, y el precio en Australia. Entonces, si uno va a exportar a Europa, pues tiene que basarse con los precios que están manejándose en Europa, o si va a exportar hacia Estados Unidos, si va a exportar hacia el Asia, hacia el Oriente, tendría que mirar el precio de Australia, el precio internacional que está de Australia. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos por acá. Costo de bolsa Big Bag ensacado, $4 por tonelada métrica. Entonces, valor total, 400. 400, claro, muy bien. Entonces, Ouch. ¿cuánto les dio el valor total ex work, que es igual a ex mine Boyacá? A mí me dio 8.926 Con dólares. 32. Muy bien. Ujú. Exacto, ese es. Y a mí, pues como yo lo hice mayor, o sea, al comienzo me dio fue 91,52,47. O sea, 9,000 y pucho dólares, ¿cierto? Sí, profe. Es que sí, la embarrada fue arriba. Bueno, el costo de transporte
ya seguimos a la segunda fase, a la segunda partecita de ese. Costo de transporte interior, terrestre, en tractocamión, igual a 35 toneladas desde Samacá, Boyacá hasta Puerto Barranquilla. Por viaje vale $350 por mula. ¿Cuántos viajes se necesitan? 3. 3, muy bien. Entonces es Serían 1.050 mil, dólares. 1050, muy bien. $1.050. O sea, queda a 10,50 la tonelada, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Costo de seguro interno, $1 por tonelada. O 100 sea, dólares. $100, muy bien. Costos de trámites aduaneros por Puerto Barranquilla igual a 5 por tonelada. $500. $500, muy bien. Costo total de documentos y visto buenos, total 500 por toda la exportación. Sí. Entonces da, ¿cuánto es el costo valor unitario? 500. O sea, 500 por toda la, Ujú. y a $5 también la tonelada. Ahí había que hacer la conversión al revés, entonces $5. Y gastos de carga por contenedor, 40 pies, high capacity. ¿Cuántos contenedores a $400? 4. 4 contenedores y 4 daba contenedores. $1.600. $1.600, muy bien. Entonces quedaba a $16 tonelada, ¿sí o no? ¿Ahí cuánto le sumó? Total, valor total FOB. Para mí fueron $3.750. Para mí igual. No, está mal. Yo les dije que se sumaba. Tiene que sumar todo eso más los 89, porque si no, estaría Más los dejando. 89 de valor unidad. Sí, claro. Entonces, usted tiene un valor hasta X-Work, Boyacá. Ajá, sí. Y si usted ya cotiza con FOB, tiene que asumir todos esos costos e inclusive los del X-Work, porque no se va a quedar la carga ahí en la puerta de la mina. Tiene que usted transportarlo. Tiene que contratar la mula. Por eso tiene que hacer todo eso y sumarlo. Y tiene que tener su Mm, utilidad. o sea que ahí Entonces, serían nomás los $3.839. sumaría los, ¿Cuánto sumaría? los 3.000 más los 8.000, le dan 12.000. Ah, ok. Le da 12 12.676. con 32, sí. Sí. Ah, bueno, es que creo que hice, creo que hice eso mismo, sino que como yo lo hice en Excel, Sí, yo coloqué el valor, digamos, como de cada fase, de por así cada uno y lo decirlo, sumó. y luego sumé los totales Ah, del ok. EXW y el FOB, porque necesitaba eso para poder responder las últimas Ah, bueno. preguntas. Ok, vale. Después, costo flete marítimo por contenedor eran $800 por contenedor. Por los 4 le da Sí, 3.200. 3.200. Luego le quedan $32 por tonelada. Seguros. Era un seguro total, ¿no? Sí, seguro Y total. era de $500. 500 le da 5, listo. Entonces el valor CIF Ujú. allí, sumando todo, Total eran 376 16.376, sí. con 32. Muy bien. Ok. Bueno, entonces las respuestas, ¿cuáles fueron? Decía, primero, ¿cuál es el valor total de esta exportación más conveniente para el comprador, es decir, para el importador, en cuanto a la transmisión de los riesgos y la responsabilidad del vendedor como exportador? Entonces, Mm, favor indicar Nicoter con su lugar específico y valor respectivo en dólares, acorde con la composición vista en el video de la referencia. ¿Cuál es la primera respuesta? Ahí es sí. ¿Cómo? Pues, profe, o sea, como yo lo coloqué, bueno, Sí, según el valor que a mí me había dado, era 16.602,47 sí, dólares.
Sí. y conté SIP y coloqué point lisas y conté 2020. Ok, muy bien. Entonces, CIP, Point Lisas, Trinidad y Tobago, el valor era 16.376,32, Incoterm 2020, ¿sí o no? Sí, señor. A mí me sumó 300 algo más. Claro, listo. ¿Y cuál es el valor total de esta exportación? Segundo, ¿cuál es el valor total de esta exportación más conveniente para el exportador, es decir, vendedor, en cuanto a la transmisión de los riesgos y la responsabilidad del vendedor? Profe, yo siendo sincero, la verdad, yo me confundí y terminé haciendo más o menos algo similar a lo de las primeras dos preguntas, en donde pues lo más conveniente para el comprador, para mí era hacerlo sin el seguro, o sea, sumando los totales del IXW y FOB, y para la otra era el SIP, que era lo más conveniente para el vendedor ir asegurado, Sí. Entonces, la pero no primera. sé si haya quedado bien, la verdad. Por eso, entonces es de acuerdo a esta matriz de costo, pues la respuesta más conveniente para el exportador es la Exmine, ¿cierto? Boyacá, Colombia, Ujú. daba dólares 8.926,32, ¿cierto? Incoterm 2020. Esa es el- Para el exportador entonces era la EXW, ¿cierto? la número uno era CIP y la número dos era Exmine. Las dos yo sí la dejé mal, profe, porque no sé, no caí en cuenta y coloqué fue CIF, pero después caí en cuenta que ese era para el marítimo. Y Sí, pues creí que como ahí no se pagaba, o sea, el vendedor, el comprador es el que corre con el gasto del seguro y eso, sí. por eso coloqué ese, pero no caí en cuenta que era el marítimo. Pero Bueno, como bueno, acuérdense que estamos hablando de contenedores, acuérdense que ya les Sí, expliqué. Y bueno, esto, en profe, esa sí me quedó al revés, pero bueno. Carajos. Primer profe, intento no estuvo tan mal. señora, y el taller a qué nos equivale a qué nota. al 30%. ¿Por qué? ¿Está mal o qué? No, está fácil. Pues el último, Es profe, que o las sea, últimas preguntas son las que como que nos hacen la última dudar. fue la que me corchó, la segunda. La segunda me corchó y aparte pues yo coloqué lo que te digo, o sea, lo de los dólares en la tasa que está ahora. Sí. Pero pues o sea, está bien, o sea, ¿cómo se dice? La operación sí estaba bien. La operación está bien, pero entonces, pues por eso es que yo les doy datos generales y equivalencias. Porque usted tiene que utilizar esos datos, equivalencias precisamente para poder hacer esos cálculos. Pero pues no estaba difícil, sino era de cuidado, ¿sí o no? Kevin, ¿cómo le fue? No, profe, la verdad, grave. ¿Cómo así, Kevin? ¿Qué pasó? Sí, profe, no entendí bien eso. Por más que mire y todo, no, profe. Bueno, pero ¿y la tarea cómo la hicieron? ¿Sí la hicieron bien? ¿Ya presentaron la tarea también o no? Oscar me la envió al Sí, correo. yo se la envié porque pues en la plataforma solamente decía que era nomás 500K y creo que el archivo este en PowerPoint pesaba como 1500 por las imágenes que le coloqué Sí. ya que era mapa mental. Entonces por eso como que pesó un poquito más y no me cargaba. Entonces por eso se la envié, profe. ¿Vale? Ok. Y Andrea, Yo la subí a la plataforma ayer, estás en la profe. plataforma. Kevin, ¿subiste la tarea a la plataforma? Kevin. Kevin, la tarea. Aló. Profe, no, señor.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ve que es que no se me Ya ayudan. hoy la subo, ya hoy miro si la subo. Sí, hoy toca terminar de subirla porque si no, graves. Bueno, habíamos visto estos dos, ¿no? Cómo exportar en Colombia, qué se debe saber para importar, ¿cierto? Y este es un recorderis rápido. Un momentico, pero para documentos para importar, ¿los vimos o no? ¿Qué se debe saber para importar? Creo que no, ¿no? No, no, señor. Entonces veámoslo rápidamente, son 7 minuticos. Listo, por favor. Mar de Colombia le ayuda a despejar la pregunta, ¿qué se debe saber para importar? Esto es muy importante porque eso es en el año 2019. Ya estaba, ¿qué? La 1126, ¿cierto? Entonces igual nos da unos referentes. ¿Dónde está esto? Nos da los referentes, ¿cierto? Y bueno, aquí hay unos. Aquí hay unos. Aquí hay unos temas que quería que lo revisáramos, que es. Este lo voy a colocar allí. Este es el capítulo 4, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Capítulo 4. Esto sale de ProColombia y es guía legal para hacer negocios en Colombia. Ya está actualizado al 2019, acaban de publicarlo, basados precisamente en la ley 1126 y otras normatividades que salieron. Entonces acá tenemos ese actualizado, dice marco normativo para que lo tengan ahí en cuenta. Pues está la ley, el decreto 299 del 95, el decreto 152 del 98, el decreto 1407 del 99, el decreto 2685 del 99 y modificaciones, decreto 624 del 89 y modificaciones, decreto 4149 del 2004, la resolución 46 del 2019 y modificaciones, o sea, ahí ya está incluida, el decreto 1820 del 2010, el decreto 1750 del 2015. Aquí está el decreto 1165 del 2019 como nuevo estatuto aduanero, en el cual pues giran estos entornos y está otros dos decretos, sobre todo del 2020, el más importante, que es el decreto 285 del 2020, que son disposiciones relativas a los sistemas especiales de importación y exportación, sobre todo el Plan Vallejo. Esos son para reexportación. Es un sistema de importación de bienes de capital para, inclusive como importación temporal, para reexportación. Pues, o sea, se hace para exportación de los bienes que se producen y normalmente se reexporta la maquinaria. Esos son los famosos Plan Vallejo. Y está otro decreto, el 659 del 2018, régimen de zonas francas, también y muy importante. Entonces, esos son los que están allí digamos, en esta guía
Es una guía para hacer inversión extranjera en Colombia. Es muy importante porque ahí está todo el marco regulatorio hasta la fecha. Eso lo han venido actualizando y es bien interesante. Hay 4 capítulos. El capítulo 4 habla precisamente sobre las aduanas. O sea, el capítulo es comercio exterior y aduanas. Entonces, ese capítulo le da la parte global, como si fuera un inversionista, qué tiene que hacer para importar y exportar en Colombia. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos allí, pero pues acá vamos a ver unos videos muy puntuales que sirven también. Esto lo voy a colocar yo, lo voy a colocar por el capítulo que les estoy diciendo, lo coloco en la plataforma, bueno, esta misma noche lo coloco, pero pues no alcancé a colocarlo hoy, pero yo lo estuve mirando hoy en ProColombia, me pareció bueno para que ustedes lo tengan. Bueno. Primero definamos la palabra importación. La normativa dice, es la introducción de mercancías extranjeras o provenientes de una zona franca al territorio aduanero nacional de forma legal. Al famoso TAN, ¿no? Territorio Aduanero Nacional. Es decir, con intervención de la autoridad aduanera que... Con intervención de la autoridad aduanera que en Colombia la principal autoridad aduanera es la... ¿Cuál? ¿Quién me dice? La principal que, profe. Autoridad aduanera en Colombia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Lo tienen en las narices, es la que nos cobra los impuestos. ¿Quién? La, ¿Hayan? La DIAN, claro. La DIAN. La DIAN tiene su, digamos, división de aduanas. Acuérdense que la DIAN es la que coloca a los directores de trámites, directores de aduana, los directores de impuestos, todos estos directores y subdirectores en las aduanas son los colocados, son funcionarios de la DIAN. Acuérdense que son los que recaudan los impuestos, las tasas, todos los temas de regalías de los impuestos de la nación. La DIAN está adscrita a el Ministerio de Hacienda del país, pero tiene su propio director nombrado normalmente en una terna, ¿cierto? Por el presidente de la República. Y el ministro de Hacienda, obviamente, pues hace parte de todo el tema con la parte de la Dirección de Hacienda o la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para manejar todos los recursos que recauda la DIAN. ¿Qué significa la DIAN? Dirección de Impuestos Aduaneros, creo que. Sí, Dirección de Impuestos, ¿cierto? Y Aduanas Nacionales, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, ¿cierto? Entonces, allí son los principales recaudadores, la agencia recaudadora fundamental de impuestos y sancionatoria, porque también imponen sanciones precisamente a todos los temas que son de comercio exterior cuando se hacen violaciones a las leyes de comercio exterior. Hay la primera instancia, obviamente, los que colocan las multas y las sanciones son la DIAN. La segunda instancia es si tiene que ver con temas de
cambiarios, en esos temas cambiarios, es el Banco de la República la que pone esas sanciones cambiarias, y el ministerio también, si tiene que ver con temas de comercio exterior a nivel de instituciones, a nivel de leyes, a nivel de situaciones, pues dadas, digamos, con base en las leyes, es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la que pondría la sanción. Entonces, estamos regulados más todas las demás, porque si se incumple en temas de, digamos, de importación o exportación, dependiendo de cada una de las áreas, entonces hay toda una serie de instituciones. Entonces, por ejemplo, si se incumple normatividad en salud, pues es el INVIMA el encargado a través directamente del Ministerio de Salud, ¿cierto? Tiene esa potestad para descartar, para aprender mercancía, para quemar la mercancía, o sea, su destrucción, dependiendo del tipo de mercancía que está entrando y que no cumpla con los requisitos legales. Entonces, hay esas instituciones que tienen eso y también dan los permisos, precisamente permisos previos, vistos buenos previos, para poder traer la mercancía al país, que tengan restricciones de acceso, como son las de salud, son los de, o sea, para todos los temas de salud, todos los temas, digamos, de perecederos. Entonces, tiene que ver es el INVIMA, todo el tema de alimentos. En Estados Unidos y en cada país hay unos parecidos, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA, ¿no? La Food and Drugs Administration, es el Departamento de Administración de Drogas y Alimentos. En Estados Unidos ese es fundamental, saber qué regulaciones tiene, qué temas fitosanitarios imponen. Entonces, ahí hay toda una serie de regulaciones de la FDA. Si la FDA lo acepta, pues entonces funciona, ¿cierto? Puede uno importar, puede uno exportar. Bueno, entonces así hay toda una serie de instituciones, tanto en Colombia como en los diversos países, con los cuales hay que cumplir la normatividad dependiendo del producto que sea. Entonces aquí tenemos al ICA, tenemos para las semillas, para todo este tema que se importa, las semillas del arroz, de, bueno, tantos tipos de semillas que se están importando, y tenemos que revisar, obviamente, aquí lo van a decir, ¿no? ¿Qué se debe saber para importar? Pues tenemos que mirar muy bien, pues, cuál es la normatividad, tenemos que ver cómo es el mercado, tenemos que analizar, hacer todo un estudio de mercado, eso es lo primero, ¿no? Tenemos que revisar la normatividad al interior, pero sobre todo si tenemos acuerdos con esos países de donde estamos importando. Primero tenemos que saber para qué vamos a importar eso. O sea, qué mercado estamos supliendo y qué mercado estamos, a cuál mercado, a qué nicho de mercado queremos llegar en Colombia, ¿no? Pues para eso hay que hacer un estudio de mercado. Pero bueno, miramos el video que nos va a dar todas esas explicaciones. Dará el aval de ingreso y verificará que los procedimientos se hagan conforme la ley lo estipula. Para importar se hace necesario tener claro el por qué se va a importar. Y este es un aspecto definitivo en la inversión que se anhela afrontar. Los importadores, antes de formalizar la compra, deben examinar qué, cómo, cuánto, de dónde y en qué condiciones van a importar, más aún si es su primera compra internacional. El responder estos y otros interrogantes que pueden surgir es lo que se conoce como estudio de mercado. Al hacerlo de una forma seria, disciplinada y respondiendo cada pregunta que surja, le ayudará a cumplir no solo la compra, sino una importación inteligente. Además, en el comienzo del proceso. Una importación inteligente quiere decir que está midiendo los riesgos y los beneficios, ¿no? Riesgos y beneficios. O sea, hace todo el análisis completo. Es una importación inteligente. No todo lo que uno quiere importar se puede importar. Puede haber restricciones.
tanto arancelarias como pararancelarias, o las famosas fitosanitarias que, que llamamos, ¿no? Eso es obligación hacer un precosteo para tener una proyección sobre la inversión. Es imperioso consultar la reglamentación sobre determinados productos que se fabriquen en el país o la región, teniendo presente los convenios internacionales que puedan existir para evitar inconvenientes. No todo se puede importar. Hay que conocer las barreras que los gobiernos pueden tener sobre ciertos productos sensibles en el mercado local, lo que imposibilita ciertas compras internacionales o conocer los cupos a las importaciones. Es decir, podría hacerla pero con restricciones. Para esto es necesario ahondar en el sondeo inicial, lo mismo que representaciones y distribución exclusiva de productos. Estar al tanto de permisos con el proveedor y la distribución del producto en el lugar de destino también es significativo. Es decir, saber si el proveedor permite que su producto pueda distribuirse o venderse. Esto se sabe cuando existe el primer acercamiento de negociación, debido a que a algunas empresas no les interesa que sus marcas lleguen a ciertos lugares por cuestiones de mercado. Conocer muy bien el producto garantiza una buena compra internacional y posibilita una adecuada importación, y para llevarlo a cabo se debe tener presente características técnicas y vistos buenos. Al averiguar sobre estos, se advierten los tiempos en que las autoridades los permiten y cómo lo hacen. Eso es muy importante, lo que en otros, en los famosos commodities, como por ejemplo el petróleo, el carbón, el gas, ¿cierto? En los hidrocarburos en general, se llaman specs o especificaciones. Cada producto tiene una especificación, es decir, tiene un determinado grado de composición química que lo hace más o menor asequible a cierto tipo de mercados. Entonces, por ejemplo, el carbón colombiano tiene una de las características más interesantes del mercado, como por su calidad, digámoslo así, sobre todo el carbón, por ejemplo, de Cerrejón, porque es bajo en azufre. Además, normalmente el carbón se lava, es decir, pasa por una planta lavadora que le baja aún más ese azufre, y las especificaciones cumplen estándares internacionales, los famosos specs de las exportaciones internacionales, es decir, tienen un carbón con menos del 1%, ¿cierto?, de azufre, que quiere decir que inclusive pueden utilizarlo como blending o como mezcladoras. O sea, utilizan ese carbón para mezclarlo, para estandarizar otro tipo de carbón que esté más sucio, que esté más contaminado o que tenga mayor azufre, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de otros carbones, lo pueden utilizar como blendings, es decir, como mezcladores, y estandarizar o volver un producto estándar para llegar a ciertos mercados. Entonces, el carbón colombiano tiene esa característica, es de alta calidad, por eso tiene un buen precio y se utiliza obviamente el térmico, el carbón térmico, el de Cerrejón, se utiliza sobre todo para producción de energía, es decir, para las termoeléctricas. Entonces, ese carbón pues se exporta a Europa, se está exportando a, sobre todo pues a Europa, se exportó mucho tiempo a Estados Unidos, pero en este momento la gran producción es para las termos que hay en Europa. Bueno, y el petróleo también obviamente pues tiene toda una serie de especificaciones, y el petróleo, por ejemplo, una de sus mayores especificaciones son los grados API, es decir, la concentración que tiene de carbono y de hidrocarburo, ¿cierto? Como tal. Entonces, por eso se llaman que son crudos pesados o crudos livianos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el carbón, el petróleo de
de lo que es todo el tema de Pacific Rubiales, todo lo que es el petróleo de Rubiales. Es un petróleo que tiene una API como de 16, 18, que es un petróleo pues de bajo API y es un crudo pesado. Es decir, que toca mezclarlo para poder transportarlo por oleoductos. Y esa mezcla pues obviamente incrementa el costo de movilizar ese crudo y por eso pues se suben los costos de sacar el crudo, el barril por barril de crudo, es lo que llaman el famoso lifting cost, o sea, el, el costo de sacado de un barril puede estar alrededor en Colombia por ahí del $22 o $24, pero si tiene que mezclarlo para moverlo, pues tiene que ponerle ese aditivo, ¿cierto? Y ese aditivo, que normalmente es nafta, para moverlo, dependiendo del grado API, pues hace que se incremente el costo del barril. Entonces, si le tiene que aumentar 10, $12 por todo el tema movimiento y por la importación de la nafta para mover el crudo porque toca mezclarlo para moverlo, ¿cierto? Como si fuera un aditivo, pues para que quede una API movible por los oleoductos, entonces eso genera otro valor adicionado que toca revisarlo versus el precio internacional del barril. Entonces, si el barril está en 46, supongamos, y a mí me ha salido, pues, con todo el movimiento a través del oleoducto 24 más 10, supongámoslo, pues me da 34, más otra serie de costos de manejo y trasiego, puede estar en 40, supongamos, pues entonces si lo estoy vendiendo a 46, pues me estoy ganando $6 por barril, luego podría ser un buen negocio. La idea obviamente es que ellos siempre las compañías petroleras pues tiren a ganar lo más que se pueda como todas las compañías, pero obviamente a bajarle los costos lo más que se pueda, a bajarle los costos de transporte, porque por oleoducto también se pagan costos de transporte, pero son centavos de dólar. Y toda esa sumatoria, pues le genera unas utilidades a las compañías. Entonces, si se están ganando 10, 12, 14, 20, $30 por barril, pues obviamente estamos hablando de millones de dólares de utilidad. Entonces, ahí es donde está el juego, pues todavía de permanecer nosotros como dependientes del petróleo que se utiliza para tantísimas cosas, pero somos todavía muy adictos a los hidrocarburos porque consumimos, el mundo en general consume todavía mucho hidrocarburo y la transición hacia energías más alternativas y eso está cada vez más difícil, pero pues están dando, obviamente, pero pues obviamente no quieren dar el brazo a torcer todas estas compañías, aunque están haciendo inversiones pues todavía grandes en todas las energías alternativas, pero sigue siendo más costoso, digamos, la equivalencia de producir un kilovatio con energía, un kilovatio hora, digámoslo así, kilovatio hora de una energía fósil como es carbón, petróleo, gas, es todavía mucho más económico que producirlo con energías alternativas, ya sea energía solar, energía eólica, y es una proporción en este momento algo así como de 1 a 14. Entonces, producir un kilovatio con energía solar, pues vale 14 veces más todavía. En algunos lugares puede ser una relación de 1 a 10, ya está bajando, pero todavía sigue siendo muy alto, ¿cierto? Si todavía mantenemos una relación de 1 a 10, pues producir un kilovatio con energía alternativa, pues sigue siendo costoso.
La idea es que esté bajando mucho más, que esté 1:5, que esté, y cuando ya llegue a una relación 1:1, pues efectivamente sería un reemplazo total de esa energía, pero pues todavía no se está dando. Bueno, eso hay como para darles un tema en el tema energético, ¿no? Una visión de ese tema energético. Asimismo, conciben ventajas que auxilian ostensiblemente al análisis de presupuestos no solo económicos, sino de tiempos. Igualmente, establecer con el posible proveedor de su ayuda para la consecución de estos permisos o vistos buenos en el país de destino y tener claro que son restricciones de importación, distribución o venta. Estos aspectos pueden dar panoramas más amplios en los estudios de mercado sobre los productos para disponerlos en el comercio. Suplir necesidades del mercado objetivo. Formular la pregunta y ser justo con la respuesta divisa la competencia directa o indirecta. Saber si hay productos similares a menor costo que satisfagan realmente esas necesidades. Y de ser así, se debe asesorar cómo hacer frente a la situación y verificar si aún continúa siendo rentable la importación. Hay que recordar que las operaciones del comercio internacional son una inversión y si de estas no hay una posible ganancia, lo más inteligente es dejar de lado la misma mientras se espera un mejor momento. Eso es lo mismo que pasa con las exportaciones. Entonces, cuando los precios internacionales no dan para sacar una tonelada de carbón, porque el precio internacional está muy bajo, lo mismo que pasó con el petróleo, si el precio internacional está muy bajo, está en $30 o $20, pues obviamente no paga sacar un barril de crudo porque cuando se está sacando se está perdiendo $20. Entonces, ¿quién va a hacer un negocio para perder $20? Es preferible quedarse quieto. Profe, en Entonces, ese caso, las empresas, por ejemplo, Ecopetrol, ¿tienen dónde almacenar sí, ese crudo? lo que hacen es dejar de producir, almacenar lo que más se puede y tratar de vender a futuro eh, eh, y cumplir con los mercados que ya tiene vendidos a futuro, ¿no? Porque normalmente eso es lo que pasa. Entonces ya hay unos buques y unas exportaciones vendidas a enero, a febrero, a marzo, que ya tienen un precio acordado. Entonces, con base en ese precio, pues se produce y pues se hace un análisis a ver si cómo se maneja el precio a futuro y si sí va a dar rentabilidad o no. Normalmente lo que hacen es cuando está muy bajo el precio, pues dejan de producir y entonces eh, manejan los inventarios hasta un determinado punto en el que vuelva a subir el precio del crudo y obviamente eso es un tema como todos los mercados de oferta y demanda y vuelve a incrementarse el precio. Entonces, cuando vuelve a incrementarse el precio, vuelven a abrir los campos o vuelven a abrir las minas. Eso es lo que hacen normalmente. Ponen en stand-by los campos, no bajan la producción, mientras, o también, dependiendo del tipo de crudo, pues lo que hacen es ponen en stand-by los crudos que sean más pesados, digamos, los pozos que tengan los crudos más pesados y amplían por ejemplo, los pozos, digamos, que tengan un crudo más liviano y que tenga mayor rentabilidad sacarlos. Entonces, es lo que hacen. Normalmente dejan en stand-by algunos pozos, pueden incrementar la producción en los pozos que es donde sí realmente es rentable y manejan de inventarios, ¿cierto? Acorde con las ventas a futuro, ¿ok? Pero todo lo tiene que ver es con los precios internacionales. Canales de distribución. Saber a la perfección qué se va a hacer con la mercancía importada. Si es para consumo propio, para la producción, transformación y venta, para transformación y exportación, para distribución, para venta directa, comercio electrónico, en fin, puntualizar cómo va a llegar el producto al mercado, si eso es lo que se espera. Esto va a ser vital.
porque dependiendo del canal, asimismo es la rentabilidad y el tiempo que se dirigirá en su rotación. Clasificación arancelaria. Primer paso para indagar sobre el producto y conocer no solo el porcentaje para liquidación y pago de impuestos, sino que ésta entrega datos precisos para restricciones legales y administrativas, lo mismo que saber con qué entidades tramitar los documentos soportes obligatorios en el desaduanamiento. Por eso esas dos son muy importantes, ¿no? La logística, los canales de distribución y los aranceles, obviamente que tenga que ver con los acuerdos internacionales, cómo es la subpartida o partida arancelaria, si tiene desgravación o no, si tiene acuerdo con el TLC o el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo comercial donde uno esté importando, y entonces puede tener exención tributaria o arancel cero, ¿no? Entonces, eso es todo lo que hay que revisar. Tener presente si con el país de origen existen acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque ayudan a mejorar las condiciones de valor en el comercio por medio de la desgravación arancelaria y la apertura de mercados. Cercanía geográfica. Y esta no es solo divisarla en la distancia, sino en conexiones fáciles cuando se trata de lugares apartados. Modo de transporte de acuerdo a la cantidad a comprar. Igualmente, la naturaleza de la mercancía y asimismo conocer sobre los posibles permisos que se deben tramitar para su transporte. Otro punto a evaluar es la urgencia con que se desea la carga. Producción de calidad a precio competitivo para llegar al consumidor final, quien es el que permite que la dinámica del mercado exista. Costos logísticos, en origen, internacional y en destino. Eso tiene que ver es con el Incoterm, ¿no? Es los costos logísticos. Dependiendo del término de negociación, hay que tener muy presente los servicios que se van a contratar durante la cadena logística internacional, y esto es trascendente, porque estipula la administración de los recursos económicos en la importación. Impuestos a las importaciones o también llamados derechos de aduana, al igual que conocer los tiempos de permanencia de las cargas en los depósitos autorizados. Estos dos aspectos son los que definen la prontitud del desaduanamiento. En este punto, también se trabaja en los costos del servicio de agenciamiento aduanero. Costos de entrega final. Aquí se encuentran transportes internos, seguros y manipulaciones que hacen parte de toda esta etapa, al igual que posibles servicios de seguridad en los trayectos. Lo que viene a continuación es definir la liquidación final de la importación para conocer el precio de venta, si va a la distribución o materia prima en el tren de producción. Muy seguro. Obviamente, uno tiene que hacer todo un presupuesto de importación, porque tiene que hacer lo mismo que hace el mismo presupuesto de exportación, precisamente para determinar la utilidad. Y si va de acuerdo con los precios nacionales para el caso de la importación, y si va de acuerdo con los precios internacionales de acuerdo a la exportación. Porque pues también podría llegar a un momento determinado, vamos a suponer que uno logró vender y logró vender en su determinado tiempo pues un producto, pero un tanto más costoso, pues normalmente pues puede generar problemas al exterior también, si es muy costoso, porque está más arriba de los precios internacionales, pues entonces ahí puede generar que no le paguen o puede generar que busquen un descuento. O sea, de todas maneras en el comercio internacional también se da toda esta cuestión, pues, y hay empresas que terminan a veces prefiriendo no cumplir ciertos requerimientos. Todo eso tiene, obviamente, sanciones y puede ser demandado ante la OMS y todo eso, pero hay que tener cuidado con eso. Es preferible, digamos, ser competitivo, ganar lo que debe ser y estar dentro de los precios internacionales, a que poder tener problemas a que no le paguen a uno ese tipo de situaciones, ¿no? Eso se ha dado y hay gente que ha perdido su carga, hay gente que ha perdido
sus emprendimientos, sus empresas, ha quebrado empresas, genera demoras, genera no pago de la carga, y, o sea, puede ser que esté asegurado y entonces empieza todo un pleito legal, entonces uno le cobra a la aseguradora paga, pero empieza a haber todo un tema de demostrar que usted sobrefacturó, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Seguramente hacen falta otros factores que afectan el proceso de compraventa, pero estos dependerán de la temporada económica en la que se realice. Condiciones políticas incluso inciden en las operaciones internacionales. Medir los riesgos económicos y razonar aspectos religiosos, culturales, académicos, de género, edad, clima, etc., pueden vincular a la persona natural o jurídica a enfrentar realidades que pueden desembocar en operaciones exitosas o no. Espero que esta información haya despejado algunas dudas sobre las consideraciones que se deben enfrentar al realizar una importación. Bueno, interesante ese tema. Aquí es información para importación y fabricación. Esto es un video de la INVIMA. Sobre todo ahorita por el tema de la pandemia. Yo quería que nuestro compañero que trabaja en el INVIMA nos diera visos de esto, pero pues bueno, no está, pero veámoslo. Si ustedes quieren importar o fabricar dispositivos médicos o reactivos de diagnóstico relacionados con COVID-19. Esto es en abril, ¿no? Esto fue en abril, ahorita del 2020, es decir, todo el tema de COVID estaba en furor. Ustedes pueden fabricar. Es más, todavía sigue en furor, porque es que hasta que no llegue la vacuna, que para Colombia, hoy ya dijeron unos personajes conocedores de este tema, para países como Colombia, llegará por allá a finales del 2021 si nos va bien. Para Estados Unidos se supone que van a haber unos primeros 20 millones, pero acuérdense que es un país de 300 millones, ¿no? Entonces, va a haber para los primeros 20 millones, parece ser que ya está comprada la vacuna, en ese caso es de los dos laboratorios, ¿no? De Pfizer y de Moderna, que ya tienen o pues están en la última fase, digamos, para que les hagan la aprobación de urgencia, es una aprobación de urgencia que obviamente también pueden revocar si genera situaciones anómalas, pues puede generar esa situación también que la revoquen. Pero digamos, tendría, tal y como están hablando, las primeras 20 millones de vacunaciones en Estados Unidos arrancarían ahorita en diciembre 20. Entonces, hay de ese tipo de vacunas, y ese tipo de vacunas es la más costosa, está como casi en $30 la vacuna, quién sabe cuánto llegue. Entonces estamos hablando de como cerca de 100,000 pesos costo, más todo lo que tendrán que hacer de utilidad, me imagino, los centros, pues saldrá la vacuna por ahí para el raso, digamos, por ahí casi al doble, me imagino yo, a 200,000 pesos. Estaban hablando inclusive de que para Colombia podía llegar la vacuna en 300,000 pesos por personaje. O si compramos la rusa o la china, que esas sí son mucho más baratas porque esas están como en $3 nomás. Pero pues hay que ver cuál es la estrategia y lo que apruebe la OMS también. Pero digamos... Profe, eso va a haber mano política ahí. Colombia va a terminar comprando la más cara. Sí, claro, seguramente. Bueno, pero entonces, desafortunadamente, la buena noticia es que ya hay vacunas del 95%, tampoco es del 99%. Que ya hay vacunas, hay 3 vacunas realmente aprobadas, pues, o semi-aprobadas ya por la OMS, están en la última fase de aprobación definitiva. Bueno, no definitiva, aprobación de urgencia se llama,
es decir, que ya la dan, ya se pueden comercializar. Ya está la famosa vacuna, pero la mala noticia es que para países como Colombia, estaban diciendo que en enero, pero eso ya hoy dijeron que por allá en enero no, en enero en Colombia no, por allá en enero, pero del 2022, no del 2021. Entonces, la cosa todavía es que tenemos que mantener, con vacuna, sin vacuna, vamos a tener que mantener todas las medidas de bioseguridad todavía durante un año más, mínimo. Y parecido a lo que pasó hace 100 años con la famosa fiebre española, la mayoría de los, digamos, los ciudadanos del mundo, pues, de los diferentes países del mundo, pues utilizaron los tapabocas por cerca de 6 años, ¿no? 6 años seguidos. Porque aquella época, pues, era más difícil el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero duraron 6 o 10 años seguidos utilizando tapabocas. Entonces nosotros, pues, por el tema de contagio, etcétera, etcétera, lo que estaban hablando es que por lo menos un año más vamos a tener que usar tapabocas, y eso que así tengamos la vacuna puesta, porque hay toda una serie de teorías sobre las vacunas, ¿no? También, bueno. Sigamos viendo esto. Solamente informándole al INVIMA qué producto van a fabricar, qué norma técnica van a seguir, llenan una solicitud y un autodiagnóstico lo suben en nuestra página web y ya pueden empezar a fabricar. Para importar, también los requisitos son mínimos. Solamente ustedes necesitan un certificado de libre venta, un certificado de análisis en el caso de dispositivos médicos, y si quieren importar reactivos de diagnóstico tienen que adicionar el inserto. Adicionalmente, nos gustaría comunicarles que seguimos tramitando los registros sanitarios de dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico, con prioridad para los productos que tengan que ver con coronavirus, de acuerdo a unas competencias especiales que nos otorgó el Ministerio de Salud. Entonces siguen con ese tema. Miremos aquí. Este capítulo es hecho. Esto fue en octubre del 2019. Este al día con INVIMA. Miren lo interesante que tiene ahí. Bienvenidos a una nueva emisión de Al Día con INVIMA. Hoy haremos un recorrido por las noticias más destacadas de la actualidad sanitaria de Colombia. Acompáñenos. La República de Egipto anunció la aprobación de 9 plantas colombianas para la exportación de carne bovina a su país. Esto traduce mejores oportunidades para el mercado colombiano y la reactivación económica. Entonces, o sea, ya dieron aprobación a 9 plantas de producción de carne para exportación. La Agencia Sanitaria de la hermana República Árabe de Egipto habilitó 9 plantas colombianas de beneficio animal para que puedan exportar los productos cárnicos a ese destino. Las plantas son red cárnica, 2 plantas de red cárnicas, Frigosinú, Camagüey, Colbif, Friogán, 3 plantas de Friogán y Colanca. Con este son 63 los mercados que ya están abiertos para nuestros productos alimenticios en el mundo. Gracias a una homologación de certificados sanitarios para importación y exportación de productos de pesca, se abre un nuevo mercado entre Colombia y Perú. Que mediante un trabajo conjunto con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera del Perú, SANIPES, y el INVIMA, hemos logrado la homologación de certificados sanitarios de exportación e importación para productos de la pesca entre Colombia y Perú. A la fecha,
Colombia cuenta con 64 mercados abiertos para la exportación de alimentos. La oficina de... Entonces, si tiene 64 mercados, pues uno de los mercados que se suman a este es el de Perú, como exportadores, por ejemplo, de pescado. Entonces, acuérdense que inclusive Perú sí tiene una tradición grande, digamos, en ese tema culinario. El tema culinario del Perú fuerte precisamente es esa combinación de ese estilo gourmet, ¿cierto? Especial, restaurantes, digamos, especializados, ¿cierto? En esa comida de mar peruana que tiene muy buena tradición y tiene muy buena aceptación en el mercado internacional, precisamente como los mejores restaurantes de esa comida peruana y sobre todo de comida de mar peruana. Pues interesante eso. En Colombia hay ya varios de esos restaurantes precisamente, ¿no? El famoso ceviche peruano, que tiene todo el tema de estos pescados de mar y pues todo el tema de restaurantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, que son muy famosos en el exterior y que es, digamos, es uno de los temas de exportación que tienen los peruanos. Entonces ahora vamos a poder competir con ellos o también poderles exportar de los productos colombianos. Pescados también. Atención al ciudadano tiene a su disposición diferentes canales de atención, líneas telefónicas, chats y atención personalizada a través de Teams, en donde podrá resolver dudas y recibir asesoría sobre trámites y procedimientos de la entidad. Conoce los horarios de atención en la página web www.indima.gov.co, ingresando a nuestra oficina virtual. Ten en cuenta que para un acompañamiento especial podrás solicitar una cita virtual por Teams, un canal habilitado para los usuarios que no conocen sobre nuestros procesos. Y no olvides que también puedes acceder al canal de PQ-RSD, donde se canalizarán las consultas para dar un manejo directo. Desde el INVIMA trabajamos continuamente para entregar a todos los colombianos garantías sanitarias con respuestas más rápidas, ágiles y eficientes. El INVIMA ordena el retiro preventivo de todos los lotes de medicamentos con principio activo ranitidina en solución inyectable debido al posible riesgo de presencia de nitrosamina en el producto. La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA se permite informar que durante los meses de julio y septiembre del presente año lanzó 2 alertas sanitarias preventivas y escalonadas con el fin de hacer el retiro del medicamento con principio activo ranitidina. Esto debido a que existe la posibilidad que por la naturaleza química de esta molécula se generen moléculas del tipo nitrosaminas, las cuales han sido catalogadas como carcinogénicos del tipo 2. O sea, la ranitidina podría generar cáncer, en otras palabras. Por eso lo están retirando. En este sentido, invitamos a la población que ha tenido un consumo frecuente de este medicamento para que consulte con su médico tratante con el fin que le determine la terapia alternativa a seguir. Y en nuestra sección Embajadores INVIMA en las regiones, el Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 trabaja en actividades de inspección, vigilancia y control en la ciudad de Popayán en medio de la emergencia sanitaria. Desde el Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 se han fortalecido las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en el departamento del Cauca durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. También se ha orientado a diversas entidades públicas, privadas, empresarios y emprendedores sobre la normatividad sanitaria vigente y sobre trámites INVIMA, en especial aquellos de alta importancia durante esta pandemia, como lo son la fabricación de dispositivos médicos y comercialización de alcohol. Para estos acercamientos hacia los usuarios ha sido indispensable las herramientas tecnológicas, lo cual nos ha permitido orientarlos de manera oportuna y acertada.
los invitamos a nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com/Indima Colombia, también en Twitter como Indima Colombia. En Instagram encuéntranos como @Indima Colombia y en nuestro portal web www.indima.gov.co. Gracias por acompañarnos en este recorrido con las noticias más destacadas de la actualidad sanitaria. Nos vemos en un próximo capítulo de Al Día con Indima. Esto está sobre la base de lo que está en ProColombia, ¿no? Están clasificados de acuerdo a la Constitución. Se inicia desde que las partes, es decir, hola, hoy en una sesión más de este proceso de importación. Hoy vamos a trabajar durante el proceso de importación cuáles son los pasos a tener en cuenta, los documentos basados en el decreto 1165 del 2 de julio de 2019. Ya está basado en el 1165, ¿sí? Es lo interesante. Donde encontramos este proceso en los artículos 140 al 185. Antes de iniciar, es importante mencionar que una importación se inicia desde que las partes, es decir, desde que el importador y el proveedor llegan a una negociación del producto, del medio de pago, del Incoterm y de estas variables que son previas y que las trabajamos en el flujograma previo a una importación. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? El importador envía una orden de compra para solicitar el producto o los diferentes productos al proveedor en el exterior. El proveedor responde a esta solicitud con una cotización que algunos o comúnmente conocemos en el comercio se llama una proforma. ¿Y qué es una proforma? Entonces, es un documento que se usa para ofertas comerciales y se hace o se utiliza para concretar una venta. Por lo tanto, pues no tiene un valor contable, pero sí sirve para justificar la actividad o el producto que se está negociando o que se está transando. En otras palabras, pues podemos decir que es un presupuesto que nos está haciendo el proveedor al importador a partir de una orden de compra que fue enviada. Entonces, cuando nos llega esa proforma, nosotros, digamos, los importadores, ya nosotros aceptamos si esos precios y esas condiciones que se están indicando allí, pues son viables y a partir de ese momento, entonces, se cierra como tal, digámoslo así, la negociación. Y a partir de allí, entonces es cuando ya empieza pues, la preparación del pedido por parte del proveedor y por parte del importador, pues hacer el pago y tener en cuenta todos los documentos para hacer el proceso de importación en Colombia, que es el que vamos a trabajar a continuación. Entonces, para iniciar, es importante tener en cuenta y recordar los artículos en los cuales está descrito el proceso de importación en el decreto 1165, donde el artículo 140 nos menciona acerca del arribo del medio de transporte al territorio aduanero nacional. ¿Y qué nos dice precisamente el decreto 1165? Nos dice que todo medio de transporte que ingresa al territorio aduanero nacional pues debe ingresar por unos lugares habilitados por la autoridad aduanera o por esas zonas primarias pues que tienen dicho aval o dicha autorización. ¿Quiénes tienen como esa preferencia o que no tienen que seguir pues como estos lugares habilitados? Las naves o aeronaves de guerra. Ellos pues digamos que están exentos de estas medidas y de lo que a continuación vamos a mencionar.
De resto, todos los medios de transporte que tengan carga y que vengan también con pasajeros deben seguir un paso a paso, y lo primero es que deben arribar por estos lugares habilitados. Adicionalmente, es importante recordar, como nos lo menciona el artículo, estos medios de transporte que no sean de Colombia, es decir, que estén registrados en otros países, solo pueden permanecer en el territorio aduanero nacional hasta por un periodo de 30 días calendario, prorrogable hasta por un mes más, siempre y cuando pues estos medios de transporte lo requieran, o si se presenta una falla técnica, una falla mecánica, o una avería o algún daño. Teniendo pues estas condiciones, entonces la autoridad aduanera puede prorrogar por un mes más o durante el periodo que requieran para hacer dicho arreglo y permitir que el medio de transporte salga del país. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos un segundo proceso donde nos dan el aviso, nos dicen en qué momento se debe avisar que un medio de transporte va a llegar al territorio aduanero nacional. Entonces, aparte de que se debe ingresar por unos lugares habilitados, es importante avisar a la autoridad aduanera que una carga va a llegar al territorio aduanero. En este caso, hay unos tiempos en que el transportista debe dar aviso a la autoridad aduanera, y este aviso lo debe dar a través de los sistemas informáticos electrónicos que tiene habilitados la autoridad aduanera. Para el caso marítimo, se debe avisar con 6 horas antes de anticipación, y en el caso aéreo y terrestre, 1 hora antes de que el medio de transporte llegue al territorio aduanero nacional. ¿Y con qué documentos o cómo le presentamos eso? Sí. Qué pena, profe. Creo que ese video ya lo habíamos visto. No, ¿No? no. No, este no. Este es de importación y este dura 52 minutos. Que me parece que lo vimos la semana pasada, No, vimos ¿no? vimos Era parecido. el de exportación, sí. Ah, vale, profe, qué pena. No, por eso les estoy planteando aquí los de importación. ¿O tú lo viste? ¿Tú ya lo viste, Andrea? De pronto sí. Es que, es que me pareció, pues, por lo que estaba hablando, por ejemplo, esto del aviso de arribo del medio de transporte y eso, Sí. pero no sé si era, o sea, parecido al que vimos la semana pasada. Sí, pero de pronto sí, fue también parecido al de exportación, de pronto, pero este es proceso de importación en Colombia, para Colombia. Vale, profe, qué pena. No, tranquilo. La información a la autoridad aduanera, pues entonces tenemos un documento que se conoce como el manifiesto de carga. ¿Y qué es o qué información contiene este documento? Entonces, contiene la relación de la mercancía que se está transportando y que va a llegar al territorio aduanero nacional. En él debe venir consignado los bultos, la carga, ya sea en mercancía a granel o mercancía general, con algunas características o con una información adicional, como cuáles: identificación del medio de transporte, cuál es la modalidad del viaje, qué tipo de carga es, si es un medio de transporte que viene con carga o con pasajeros, de dónde proviene este medio de transporte, cuándo salió, cuál es el documento de transporte, es decir, si es un BL, si es una guía o si es una carta aporte, las cantidades que trae o el número de unidades, el peso y todas las demás características pues que sean necesarias para que la autoridad aduanera pues efectivamente identifique la mercancía que allí viene relacionada. Como les decía entonces ahora, ¿quién presenta esta información? El transportista, el agente de carga internacional o también el operador de transporte multimodal
y lo debe hacer a través de los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN. Vamos a pasar. Bueno, aquí tenemos un borrador de un manifiesto de carga o un ejemplo, cómo debe estar contenida la información y donde se debe mencionar los anteriores documentos o anterior información que les mencionaba en la anterior presentación. Bueno, pero como es tan largo, pues yo creo que sería bueno. Sería bueno que ustedes lo terminen de ver. Tiene 52 minutos, ¿cierto? Vimos la exportación y había otras disposiciones aquí para la mercancía. Miremos cuántos minutos es. También tiene 26. Tiene 26 minutos. También tienen que ustedes verlo porque no alcanzamos a verlo hoy. Pero es importante porque son otras disposiciones para la mercancía. Habla de los regímenes aduaneros de tránsito e importación. Entonces, es importante que los vean. Son esos dos videos, el de 52 y el de 26 minutos, para que terminen de verlo allí. Acá tenemos, que era para la sesión de ayer, que era estos también, que son videitos pequeños, pero son claves. Pero estos sí los podemos terminar de ver tal vez mañana. Y la de hoy, precisamente, que era los trámites aduaneros en la política comercial y era un tráfico postal universal. Sí los vamos a ver mañana con despacio más bien. El tráfico postal universal, tráfico postal con cambio de modalidad y que me parece interesante como analizar los 7 principios fenicios, el origen del comercio internacional, porque eso tiene toda una connotación a nivel la aprehensión y decomisión de la mercancía, abandono legal y rescate, también es importante, sobre todo para los regímenes aduaneros de importación. Eso lo vamos a ver pasado mañana. Y también, la descripción mínima, la logística de carga, que es la carga, volumen y cubicaje de la carga, también entender los pesos, factor de estilo, liquidación de fletes, es importante, el diccionario SMART, todo el tema de trazabilidad, todo el tema de qué es una lista de empaque, los de la clasificación arancelaria y también abandono legal, factura comercial, sus características. Y el viernes vemos del BUCE, que es el BUCE. BUCE Colombia, que es el BUCE, la ventanilla única de comercio exterior. ¿Listo? Entonces ahí están estos días ya, ahí están los videos. Si quieren ir viéndolos, también los pueden ir viendo para que tengan preguntas y podamos darle respuesta, solución o ampliarle las dudas. ¿Qué prefiere, Oscar? ¿Que le dé la solución o que le amplíe las dudas? Oscar. Profe. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Vayan revisando esos videitos. Ahí están en la plataforma. Y espero pues preguntas, ¿cierto? De ellas. O si tienen ejemplos, si quieren y tienen ustedes sus propios ejemplos, sería mejor también, chévere, para que casos con los casos uno normalmente aprende muchas más cosas, ¿no? ¿Listo? Claro, listo, profe. Vale. Vale, profe. Entonces, vamos a apuntar aquí porque vinieron todos a excepción de nuestro compañero. ¿Cómo se llama el compañero? Edwin.
El compañero Edwin no apareció. Entonces, aquí estamos, a ver. Andrea Paola Díaz Chacón, si está acá. Ayer también. Edwin. Edwin no está. ¿Cierto? Sí, no ha llegado. No alcanzó a Cierto. llegar. Kevin, Sí, profe, aquí. sí está juicioso. Y Oscar Andrés también está juicioso. Bueno, entonces, tenemos hasta el momento 2 fallas, pues, de Andrea por los temas de internet. Vale, Tenemos profe. 2 fallas de Edwin Leonardo López también. Tenemos una falla de Kevin y una falla de Oscar. ¿Cierto? Sí, señor. Creo que fallé la clase de los incontables. Creo que también. Bueno, pero entonces, ojo con la tarea, porque esa tarea les va a ayudar ostensiblemente para que no, si les fue mal en el parcial, eso les va a ayudar esa para mejorar esa nota. Entonces, pilas con ¿El mapa mental? sí, el Ok. mapa mental. Porque la idea aquí, lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Obviamente, pues la nota, pues da una visión de eso, más. Sin embargo, no es lo último acá. Lo importante es que aprendan, que se sepan casos, que se sepan todos los temas de Incoterms, que sepan todos los temas de arancelarios, que sepan cuáles son los trámites en importación, que sepan cuáles son los trámites de exportación, cosas importantes en las importaciones y en las exportaciones, es lo más importante, que ustedes puedan ya saber los pasos de una importación a una exportación y a través del BUSE qué es lo que más tienen que hacer en los temas de trámites como tal, ¿cierto? Y ahí ya logren, obviamente, proyectarse si van a montar su propia CIA, si van a montar su propia empresa exportadora, todo lo que quieran. Ahí el cielo es el límite, como dice. ¿Sí Listo, o no? profe, vale. Bueno, Listo, profe. ok, entonces nos vemos, muchachos. Chao, profe. Vale, Chao, profe. Descanse. Buenas vayan noches. viendo los videos. Chao, Andrea. Ve viendo los videos, Andrea, por favor. Vale, profe. Bueno, chao.